Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar la página 12 del Tratado de Megilá. Seguimos analizando todos los pesukim o muchos de los pesukim de la Megilá de Esther. Nos dice la Megilá: Hel para Sumadai a Partemim, es decir, el ejército de Persia y de Medea, los Partemim, los ministros. Y después está escrito: Le Malje Madayu Parás, de los reyes de Medea y Persia. Entonces vemos que el primer versículo dice: el ejército de Persia y Medea son los ministros. Es decir, los ministros los relaciono con Medea, Madai. Y después dice Malje Madai Uparas, los reyes de Medea y Persia. Entonces, ¿son los ministros o son los reyes? Amar Rabba, dijo Rabba, Atnuye Itnu Behadade. Es decir, ellos hicieron pusieron una condición entre ellos. Es decir, el reino estaba dividido, compartido. De tal manera que y Minin Malje Minaihu y Parge de Minaihu Malje Minan y Parge. Es decir, si nombraban un rey persa, entonces los ministros eran medeos. Y si nombraban un rey medo, los ministros eran persas. Bien. Ahora, justamente en nuestra Megilá, Ahasverosh era medeo, era persa, perdón, y por eso los dice Gel para Sumada y aparte Mim. Es decir, que los ministros eran medeos. Y ahora cuando dice el Malje Madayo Parás, está hablando del pasado, bien, en la época de Koresh y de Belshazzar. Muy bien. Dice así: Bearotó de Tosher Kebot Maljuto, para mostrar a todo el mundo la riqueza y el honor de su reinado. Amar Rabbi Yossi Barjanina, dijo Rabbi Yossi Barjanina, Melamed, esto nos viene a enseñar, Shelabash Bigde Kehuna, que el rey Ahasverosh se vistió con las ropas del Cohen. Por supuesto, estamos hablando de las ropas del Cohen Gadol. ¿Por qué? Que ti baja, porque está escrito aquí, Yekar Tifele que durato. Yekar Yekar dijimos que era el honor y el esplendor de su grandeza. Tibatami está escrito ahí, en cuanto a la orden de hacer las ropas del Cohen Gadol, Veasita Big de Kodesh, le Aarón Ajija, harás unas ropas de santidad para Aarón tu hermano, Lejabod, Uretifaret. Es decir, la palabra Tiferet o Tifaret está utilizada en los dos. Muy bien. Continúa y dice, Ubimlota y Amimaele, cuando se completaron esos días, es decir, el Mishte que hizo para todos los ministros de todos los países. ¿Ahí qué hizo? Hizo otro banquete para los habitantes de Shushan, ¿sí? Para los que estaban más cerca de él. Ahora dice Rabushmuel. Sobre esto tiene una discusión Rabishmuel. Hadamar, uno dice que Hashverosh, Melech Pikeach Aya, era un rey muy inteligente. Hadamar, Melech Tipesh Aya. Dice, no, era un tonto. ¿Por qué? Dice, mande Amar Melech Pikeach Aya, aquel que dice que era un rey listo, inteligente. ¿Por qué? Shapir Abad, ¿por qué? Porque hizo muy bien. De Karib, Rijika, Beresha. ¿Por qué? Porque primero acercó a los que estaban lejos, hizo el banquete para todos los 127 países, los que estaban más alejados y todos pudieron venir. De Bené, de Bené Mate, Colemat, de Bae, mi payes Leu. ¿Por qué? Porque los habitantes de la ciudad, los que viven en Shushan, cerca del rey, en todo momento los puede controlar. Y por eso prefirió primero empezar por los que estaban lejos. Mande a Marti Peshaya y aquel que dice que era tonto. ¿Por qué? De Iba, le Karube, Benemita Beresha, de I, Mardu Be, Anach, Hane, Habu, Behade. Es decir, ¿por qué? Tenía que haber empezado por los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, los que están lejos, si se llegan a revelar quiénes son los que van a sostener el reino, aquellos que están cerca, entonces primero debería haber cuidado de los que están cerca de él y después ocuparse de los que están lejos. Muy bien. Shalut al Midab Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Le preguntaron sus alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai. Mi penema, Nitchaibu, Soneem Shel Israel, Shebeoto Ador Kelaya. ¿Por qué merecieron los Soneem Shel Israel? Otra vez, la Shon Seguineor, es decir, está hablando en lenguaje inverso respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué merecimos el decreto de exterminio en esa generación? Amarlaem, les dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Imruatem, decidme vosotros, ¿qué pensáis? Ambrulo le dijeron, es evidente, mi peneshen ehenu me seudato el otro rasha, porque sacaron provecho, disfrutaron de la comida de aquel malvado, de Hashverosh, es decir, del banquete, participaron en el banquete y disfrutaron de todo lo que viene. Dicen que, si fuese así, les dijo Rabbi Shimon,
Y que en Beshushan y Ehargu. Es decir, que matasen solamente a los que estaban en Shushan. Los que no estaban en Shushan, que no les maten. Shebejola Olam Kulo. Al Yahargu, que no los maten a los que están en todo el resto del mundo. Ambrulo le dijeron los alumnos. Emorata, dinos tú entonces, ¿cuál fue el motivo? Amar Lahem les dijo, mi pené, Shishtahabul Atzelem. ¿Por qué? Porque se posternaron delante del ídolo que había hecho Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar había hecho un ídolo que había recorrido todos los países gobernados por Nebuchadnezzar, o había llamado, perdón, a todos los representantes de todos los pueblos bajo el dominio de Nebuchadnezzar, y los judíos se posternaron, y los que no se posternaron fueron Mishael, Hananías y Azaría, y por eso ellos fueron tirados al horno. Ambrulo le dijeron a los alumnos, está muy bien, ok, hicieron Avodah Zará, pero ¿qué vemos? Nosotros sabemos que la Avodah Zará es una de las transgresiones que te dice, ¿sí? No lo hagas y déjate morir. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Se tenían que haber dejado morir. Ahora que hicieron Avodah Zará, ¿acaso hay posibilidad de que hagan teshuvá sobre eso? Ambrulo, vejimasó panim yesh barabar, ¿acaso se puede hacer teshuvá de la Avodah Zará? Amar Lahem les dijo, hem lo asu el alifni. Afakadosh Baruj lo asa el alifni. Es decir, en realidad lo hicieron de mentirijilla. Es decir, lo hicieron de puertas para afuera, mostraron como que hacían Avodah Zará, pero no lo sentían realmente. Es decir, no tenían la intención en su corazón de hacer Avodah Zará. De la misma manera, Kadosh Baruj los mandó matar de mentirijilla, es decir, de puertas para afuera. Parecía que los iba a exterminar, pero en realidad no los iba a exterminar. Vejainu dichtiv, y eso es lo que dice el versículo, Kilo inna milibo, porque no se afligió en su corazón. Muy bien. Ahora, en la Megilá nos dice que esa gente que llegó, algunos estaban en el Hatzar, en el patio, otros estaban en la Guiná, en el jardín, otros estaban en el Bitán, en el huerto del rey. Bajatzar, Ginat, Bitán, Amelech. Ahora explica la Gemara y dice, Rabu Shmuel, discusión entre Rabu y Shmuel. Hadamar, uno dice, a Raúl le Hatzer, la Hatzer, a Raúl le Guiná, la Guiná, a Raúl le Bitán, la Bitán, es decir, cada uno según su importancia. El que era importante, el que era menos importante iba al patio. El que era más importante llegaba a un lugar más cercano que era la Guiná, el jardín. Y el que era más importante todavía entraba al huerto, de Hadamar. Y otro dice, Hoshivan Bajatzer velo Hezikatán. Es decir, primero rellenó el Hatzer, rellenó el patio, pero había más gente. Entonces, ¿qué hizo? Bagina lo sentó en el jardín, velo Hezikatán, y no lo sostuvo, no había suficiente espacio. Ashik, Nisan, le habitan, y entonces los hizo entrar en el huerto de Hezikán, y entonces los pudo contener a todos. Ahora, Memandín Tatán nos enseñó en una veredicta de otra manera. Dice, Oshivan Bajatzer. Es decir, lo sentó en el patio. Y el patio, Upetach Lahem Shene Petachim, y les abrió dos puertas. Uno hacia la Guiná y otro hacia el Bitán. Uno hacia el jardín y otro hacia el huerto. Continúa diciendo, Hur Karpasus Helet. Es decir, las camas que eran de Karpas y Tejelet. Vamos a ver lo que es. Maya Hur, ¿qué significa Hur? Rab Amar, dijo Rab, Jare Jare, es decir, que estaban hechos tejidos, es decir, que había agujeros entre medias. Shmuel Amar, Shmuel dice, Melat Levana Itzia Lahem, es decir, que tenían sobre las camas sobre las que se tumbaban para comer, tenían una sábana blanca, muy, muy costosa, ¿sí? Dice, ¿de qué es? De Jibar, Jibar es blanco, ¿sí? Y por eso dice, Hur es de la Shon Jibar, así dice Rashi. Ahora, Karpas, ¿qué es Karpas? Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, Kearim Shel Pasim, es decir, almohadones con pasim, con listones. Al Gelile Geser de Amud de Shesh. ¿Sí? Metzaim Praslahem, es decir, los ponían en los Gelile Kesef y en los Amudim y en los postes o en los pilares de mármol. Muy bien. Mitos Zahava Kesef. Camas de oro y de plata. Tania, Rabbi Yehuda Omer. Así enseñó Rabbi Yehuda. A Raúl le Kesef, la Kesef. A Raúl le Zahab. Es decir, aquel que era muy importante, o aquel que era importante, iba en una cama de plata. Y aquel que era más importante todavía iba en una cama de oro. ¿Qué pasó con eso? Amarlo Rabbi Nehemia. Le dijo Rabbi Nehemia.
Imke, Natametil Kina Baseuda. ¿Qué vas a hacer? Vas a despertar la envidia dentro de la fiesta. ¿Por qué? Porque todo el mundo se considera merecedor de una cama de oro. Entonces le vas a poner, no, tú vas en la cama de plata. Y entonces ya se va a sentir mal y va a estar, le va a guardar la fiesta y va a decir, ¿y por qué él está en la cama de oro y yo no? Entonces, dicen, no es conveniente que hiciese así. Entonces, ¿qué quiere decir? Ela, hem, shel kesef, veraglehem, shel zahav. Es decir, todas las camas eran de plata y las piernas, las patas de las camas eran de oro. Bahat Vashesh. Continúa el versículo hablando del suelo, que era Bahat Vashesh. ¿Qué quiere decir? Amar Rabasi, Abanim Shemitjotetot al Baalehen. Es decir, eran unas piedras preciosas muy, muy caras, ¿sí? Vejen Hu Omer, y así dice también, Avne Nezer, es decir, piedras dignas de una corona. Mitnosesot al Admato. Es decir, que se consiguen con mucha dificultad. Continúa la Gemara. Dice, Vedar besojares. Dar se refiere también al suelo. Amar Rab, dijo Rab, dare. Es decir, filas y filas. Es decir, como si fuese un círculo concéntrico de diferentes filas de piedras preciosas. Ishmuel Amar, Eben Tová Sheyesh Bekeraje Ayam. Es una piedra preciosa que está en las ciudades del mar. Vedara Shemai se llama Dara. Oshiva Beemsa Seuda. Él lo puso a Hashverosh, esta piedra la puso en medio del banquete. Ahora, ¿qué pasaba con esta piedra? Umeirá la Hem que está ahora, y es decir, que cuando llegaba el sol, esta piedra preciosa repartía los rayos del sol y hacía que alumbrase como si fuese el mediodía. Y por la noche también se ponía una llama junto a esa piedra preciosa y también hacía que la luz se esparciera por todo el lugar. De ver Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Tana. Shekara deror, lejol baale sejora. Es decir, ¿qué quiere decir dar besojaret? Dar quiere decir que dio libertad a todos los mercaderes. Dar viene de deror, un tipo de libertad, y sojaret viene de jora, de mercancía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les eximió de pagar impuestos o de la aduana. Dice el versículo, Veashkot bichlei zahav, para hacer beber en utensilios de oro. Vekelim y kelim shonim. Y utensilios diferentes. Pregunta la Gemara, ¿por qué está escrito shonim? Meshunim, mi baile. Debería haber dicho meshunim, es decir, diferentes. Entonces, Amar Rabba dijo, Rabba, yastabat kol veamra lahem. Salió una voz celestial y dijo, Rishonim kalu, mi pene kelim. Beatem shonim bahem. Es decir, los primeros, es decir, Belshazzar y los anteriores, fueron muertos. ¿Por qué? Porque utilizaron los utensilios del Bet HaMikdash. Y vosotros, shonim, es decir, como Mishnah, es decir, que estáis repitiendo Mishne Torah, estáis repitiendo y volvéis a hacer lo mismo con ellos. Veía el Manjut Rab, es decir, había mucho vino del reino. Amar Rab, Melamed nos viene a enseñar, Shekol Echad Beechad, Ishkahu Yain Shegadol Hemenu Beshanim. Es decir, que le hacían, dice, veían Manjut Rab, Rab viene de mucho, ¿qué quiere decir? Que a cada uno le hacían beber vino de tantos años como él tenía. Es decir, una persona que tenía 30 años, le sacaban el vino de 30 años. Una persona que tenía 15 años, le sacaban el vino de 15 años. Y así a cada uno le daban de beber ese tipo de vino. Vashetiyah Hadat, enones. La bebida era según la ley, no se esforzaba. Mai Hadat, ¿qué quiere decir Hadat como la ley? Amar Rabbi Hanan, Mishum Rabbi Meir, dijo Rabbi Hanan en nombre de Rabbi Meir. Hadat Shel Torah, es decir, que era kasher. O quiere decir también que era como lo que nos dice la Torah en cuanto a la comida y la bebida. Dice, Madat el Torah, igual que la ley de la Torah nos dice, Agila Meruba Mishtia, que se come más de lo que se bebe. Af Seudato, también en esta seuda, en esta comida, Shelotor Rasha, de este malvado, Agila Meruba Mishtia, se comía más de lo que se bebía. Dice el versículo, Enones. Amar Rab Elazar, dijo Rab Elazar, Melamed Shekol Echad Beechad, Ishkahu miyain midinato, que a cada uno le dieron de beber del vino al que estaba acostumbrado a beber y la cantidad que estaba acostumbrado a beber para que no se emborrache. Continúa el versículo, Lasot Kirson Ishvaish, para hacer según la voluntad de cada uno y uno.
Amar Raba, dijo Raba, la Azot Kitson Mordejai de Hamán, para hacer como la voluntad de Amán y como la voluntad de Amán. ¿Por qué? Porque ellos eran los Sarea Mashkim Baseuda, eran los encargados de la bebida de esa comida. Mordejai Ish. ¿Cómo sabemos que es Ish Vaish? Mordejai se refiere a la Megilá como si fuese un Ish. Cuando dice Ish Yehudia ya Beshushana Birá. Y Amán se habla también la Megilá como Ish, porque dice Ish Tsar Beoyev, un hombre malvado y enemigo. Entonces a los dos se refirió a la Megilá como Ish, y por eso dice Krishon Ish Vaish. Gam Vashti Amalka Seta Mishte Nashim Beta Malchut. También Vashti la reina hizo un mishte, un banquete para las mujeres en el Bet Malhut, en la casa del reino, en el palacio. Pregunta la Gemara, ¿por qué lo hizo en el palacio? Bet Nashim y Bayele, debería haberlo hecho en el palacio de las mujeres. Amar Raba, dijo Raba, Shenehem, es decir, tanto Hashverosh como Vashti, le dabar verá nitkamru, es decir, tenían su intención de que hubiese mezcla de hombres y mujeres y llegasen a transgredir. Ainu de Amar Inshe, esto es lo que dice la gente, Ihu Bekare, es decir, cuando el hombre se encarga de las calabazas grandes, Itete, su mujer se encarga de las calabazas chiquitas. Bien, es decir, entre los dos estaban haciendo lo necesario para que hubiese este tipo de transgresión. Y por eso dice, él dijo Lirot et Yofia, para mostrar la belleza de Vashti. ¿Sí? Muy bien. Y entonces ella también tenía la intención de que la viesen. Dice el versículo, Vayoma Shevi, Ketov le Melech Vayain, en el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba bien lleno de vino. Ahí es cuando dijo que traigan a Vashti. Atu Adashta, Lotav Lev Behamra, dice, ¿qué quiere decir? Que hasta el séptimo día el corazón del rey no estaba contento, no estaba borracho el rey, llevaba 7 días bebiendo y comiendo. Además, Raba dijo Raba, Yoma Shevi'i, el séptimo día que hice aquí, no está hablando del séptimo día del Mishte, sino Shabbat allá, era Shabbat. Que Israel Ochlim Veshotim Shabbat, porque el Israel comen y beben en Shabbat. Umatjilin, y empiezan a hablar Dibre Torah, Ubedibre Tishbachot y alabanzas, cantan canciones de Shabbat, Abalovde Kohabim, pero los idólatras, que Shochlim Veshotim, cuando comen y beben, Ematjilin, Ela Bedibre Tefilot, Tiflut, perdón, Vejen Beseudato Shel Otorasha, es decir, cuando ellos se sientan a comer y a beber, lo único que hacen es hablar de tonterías, y así también pasó en esta comida de este malvado, Ahashverosh. Saltó una discusión. Halalu, hombrim, unos dicen Madiyot Naot, las mujeres de Medea son más bellas. Halalu, hombrim, y los otros decían Parsiot Naot, no, las persas son más bonitas. Amar la Ema Hashverosh, les dijo Hashverosh, Keli she anim ishtameshbo, es decir, el utensilio del cual yo me sirvo, es decir, hablando de su esposa, Vashti, enolo madyi velo parsi, no es ni Medea ni persa, el akasdi, sino que es caldea. ¿Queréis verla? Amrulo in, dijeron sí. Wilba, HTE, Aruma, pero solamente si viene desnuda. Pues nos dice la Gemara que así es como decretó Shebemida, Shadam Moded, es decir, de la forma en la que una persona se comporta con los demás, vamos a decirlo, se comportan del cielo con él. Melamed, ¿qué nos viene a enseñar? Shaita Vashti, Arasha'a, Mevia Benot Israel, Mafshitin Arumot. Es decir, que Vashti, la malvada Vashti, traía a jóvenes judías a su servicio y las hacía trabajar desnudas. Los Abahem Melachab Shabbat las hacía trabajar en Shabbat. Por lo tanto, fue decretado sobre Vashti, Bayom HaShevi en Shabbat. Hainu Dichti, bajara de Barimaele. Por eso dice, fue después de estas cosas, después de que fue ejecutada Vashti, que Shoh Hamat Amelech a Hashverosh, cuando se calmó el enojo del rey Hashverosh, Zahar Vashti Betasher Asata, se acordó de Vashti de lo que había hecho, Betasher Nixar Alea, y lo que le había decretado sobre ella. ¿Qué es la intención del este versículo? Betasher Asata, lo que ella había hecho. Shekeshem Sheasata, es decir, como ella había hecho, Kach Nixar Alea, así también él había decretado sobre ella que viniese desnuda y trabajase para los hombres en Shabbat delante de ellos desnuda.
Nos dice el versículo, Betamaena Malka Vashti, se negó la reina Vashti de ir según lo que había dicho el rey. Migde Perista Javia. Dice, pregunta de Mara, pero espérate, ¿no dijimos que Vashti había hecho el banquete en el palacio junto con los hombres justamente para eso? Para que hubiese ese tipo de mezcla y ese tipo de comportamiento amoral. De Amar Mar dijo, como que, aquello que dijo aquel sabio, Raba, que hizo el banquete en el palacio. Sheshenehem le daba la vera y nitkavnu, es decir, que los dos tenían intención a Hashverosh y Vashti de que hubiese pecado, transgresión, ¿sí? Sexual. Maitama loati. ¿Por qué no quiso entonces venir? Amar Rabbi Yossi Barjanina, dijo Rabbi Yossi Barjanina, Melamed nos viene a enseñar, Sheparja ba tzarat, que de repente, cuando la mandaron a llamar, le apareció manchas de tzarat, de lepra, y de repente se tuvo vergüenza de aparecer así delante de los hombres. De Mandita Tana se enseñó también en una vereitá en otro lugar, va Gabriel de Asalas Danab, que vino el malaj Gabriel y le hizo crecer una cola y por eso no quería aparecer. Vaiksofa Melach Meot, se enfadó mucho el rey y su enojo estaba quemando en él. Pregunta la Gemara, Emai Dalka be Kulehai, ¿por qué se enfadó tanto? Dice Amar Raba, dijo Raba, Shalhale, que porque Vashti cuando le respondió, ¿qué le mandó a decir? Bar Ahuryare de Abba, es decir, chico de los caballos de mi padre, es decir, el que trabajaba en el establo de mi padre. Abba, es decir, mi padre, Belshazzar, la Kobel Alfa Hamar Shate, bebió vino frente a 1000 hombres. Velo Rabe, y no se emborrachó. Veahu Gabra, y este hombre, Hashverosh, Ishtete Behamra, hace tonterías cuando bebe vino. Bajamató árabo, y por eso dice, Miyad, inmediatamente, su enojo prendió en él. Le dijo el rey a los sabios, Man Jajamim, ¿quiénes son estos sabios? Rabanán, eran los Rabanán, los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque dice Yodee Aitim, los que sabían calcular los tiempos. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel, Sheyodim le Aver Shanim, es decir, sabían cuándo hacer un año bisiesto. Velikboa Jodashim, y fijar los meses. Amar Leu les dijo, Dainuhu li, es decir, juzgadla para mí, la transgresión de Vashti, ¿qué debo hacer con ella? Ambrú, ¿qué se dijeron los sabios para ellos mismos? Ejinabit, ¿cómo vamos a hacer? Nema le ketala, si le decimos que la mate, le majar, pesik le hambre, al día siguiente se le va a pasar la borrachera, uba ele minan, y nos va a querer a nosotros, porque le dijimos que la mate. Nema le shevaka, si le decimos que la perdone, ka mezalzela bemaljuta, entonces que vamos a permitir que sea despreciado el rey en su reino. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Le dijeron los sabios, le dijeron, Miyom Sheharab Betamikdash, desde que se destruyó el Betamikdash. Vegalinu Mearsenu, y hemos sido exiliados de nuestra tierra. Nitla Etzamimenu, hemos perdido la sabiduría para juzgar este tipo de asuntos de vida o muerte. Venanu Yodim Lidon, Dinen Nefashot, no sabemos juzgar juicios de pena capital. Zil Legabe Amón u Moab, ¿sabes qué? Vete a ver al pueblo de Amón y Moab. De Yazbe Beduchtayu, porque ellos siguen estando en su lugar. Que Hamra de Yativ al Durdaye, es decir, como el vino que está todavía en sus uvas, en sus racimos. Ahora, explica la Gemara y dice, Betama Amrule, y dijeron, Amrulo le daber sheyesh botam, shemitoch shadam shaket dato meyushevet alab. Es decir, lo que dijeron tenía sentido. ¿Por qué? Porque cuando una persona está tranquila, lo que dice tiene sentido. Dichtiv, como dice, She'enan Moab Mineurav, es decir, de él es Moab desde su juventud, desde que fue pueblo, Veshokethu, es decir, está tranquilo en su lugar, Al Shemarab, sobre sus pozos, como el del vino.
Vedomehu le yain, y esto se asemeja a al vino. Vedomehu le yain, me perdí. Velo hurak mikeli, el keli, que no fue trasvasado de un recipiente a otro. Ubagolá lohala, nunca fue al exilio. Al quien, por lo tanto, amata amobo, todavía queda su gusto en él. Berejolo nemar, y su gusto y su aroma no quedó perjudicado. Miyad, inmediatamente, entonces vino Hashverosh y consultó a los otros ministros que había con él. Veakaró Belab, los que estaban cercanos a él, Kashenah, Shetar, Admata, Tashish, Meres, Marsenam, Muhan. Es decir, los 7 ministros de Persia y Medea. Ahí inmediatamente les vino a consultar. Amar Rab Levi, dijo Rabbi Levi, Kolpa Sugze, es decir, todos estos 8 ministros, que nos está hablando de los ministros de Persia y Medea, al Shum Korbanot, Nemar, fue dicho por los Korbanot, por los sacrificios. Y nos va a explicar por qué. Kashená, es decir, Kashená, el nombre Kashená, Amru Malje Asharet, Malajá Asharet, Divna Kadosh Baruj. Dijeron los ángeles ministeriales delante de Kadosh Baruj, de Bono Shel Olam, Señor del universo. Klum y Kribu Lefaneja Karim. ¿Acaso estos no judíos trajeron ante ti Karim, es decir, Karim Ben Eshaná, es decir, que Basim, ovejas de un año, que Derech Shikribu Israel Lefaneja, como te trajo el pueblo de Israel? Shetar, Amru, dijeron los ángeles, a Kadosh Baruj, Klum y Kribu Lefaneja, Shetetorim, ¿acaso alguna vez te trajeron las 2 tórtolas? Atmata, preguntaron, Klum Banu Lefaneja Mizbaja Dama, ¿acaso construyeron ante ti un altar de piedra? Tarshish, Klum Shimshu Lefaneja Bebigde Kehuna, ¿acaso alguna vez sirvieron ante ti con las ropas de la Kehuna, del sacerdocio? Veo sobre los que está escrito Tarshish Veshoham Veyashef, es decir, son las piedras que había en el pectoral. Meres, ¿qué es Meres? Klum, Meresu Badam, ¿acaso alguna vez estuvieron removiendo la sangre para que no se coagule, para poder verterla en el altar? Marsená, dijeron los ángeles, a Kadosh Baruj Hu, Señor del universo, Klum, Mersu, es decir, alguna vez mezclaron Bamenajot, es decir, las ofrendas que se mezclaban con aceite. Lefaneja ante ti, Memuhan, dijeron los ángeles ministeriales, a Kadosh Baruj Hu, Klum Ejinu, Shulhan, Lefaneja, alguna vez prepararon la mesa con los panes ante ti. Vayomer Memuhan, dijo Memuhan, es decir, de los 8 que mencionó, el último se llamaba Memuhan. Dice, Vayomer Memuhan Lifnei Melech Beasarim, delante del rey de los ministros. Tana, así se enseñó, Memuhan ze Amán. Este Memuhan era Amán. Velaman y Kra llamó Memuhan. ¿Por qué se le llamaba Memuhan? Shemuhan le Puranut, porque estaba preparado y dispuesto para su castigo. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana. Mikan, de aquí aprendemos, Sheediot, Kofetz Berrosh. Si las personas simples, maleducadas, son las primeras que saltan. ¿Por qué? Porque fue mencionado el último en el versículo y fue el primero que habló. Liyot Kolish Sorer Bebeto. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Cuál fue el decreto que mandó a Hashverosh? Que todo hombre gobierne en su casa. Dijo Raba, Amar Raba, Ilmale y Grota Rishonot, si no fuera por este primer decreto, Lonish Tayer, Misoneem Shel Israel, Sariru Palit, no habría quedado nadie del pueblo de Israel, no habría sobrevivido nadie a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se mandaron en Nisan las cartas para decir que había que mandar a los judíos, entonces ¿qué? Basándose en lo que ya había mandado antes, de que el hombre tenía que mandar en su casa, ¿sí? Entonces la gente tomó un poco a broma estos decretos, ¿sí? Dice así, hambre, dijo la gente, Mai Hai de Shadir Lan. ¿Qué es esto que nos manda decir el rey? Una orden. Liyot Kolish Sorer Beto, que todo hombre mande en su casa. Shita, esto es evidente. Afilu Karja, incluso una persona que es despreciada, ¿sí? Bebate Pardashha Lehave, en su casa manda él. Bien, ¿cómo han cambiado las cosas? Entre paréntesis.
Dice, continúa el versículo, dice, Veyafkeda Melech Pekidim. El rey puso vigilantes, guardias, encargados de reunir a todas las jóvenes. ¿Sí? Dice, Amar, Rav, Mai, Diechtiv. ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo? Kol Arum Yase Bedat. Toda persona sabia, inteligente, lo va a hacer las cosas con sabiduría, pensando. Uxil Gifrosa Vele. Y el tonto va a hacer tonterías. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, Kol Arum Yase Bedat. Las personas inteligentes de David se refiere a David el rey. ¿Por qué? Diechtiv está escrito. Vayomerulo Abadab, Yebakshu la Adonia Melech, Naara Betula. Cuando el rey David estaba mayor y tenía frío, ¿qué buscaron? Buscaron una joven que se acostase a sus pies para calentarle los pies y que tuviese calor en el cuerpo. ¿Pero qué buscaron? Naara Betula, una sola. Colman de Javele Berata, todo hombre que tenía una hija, Aita Nihale, que decía, yo quiero que sea mi hija. Entonces, ¿por qué? Porque solamente pidió una. Para Uxil, el tonto, Yifros Abelet. ¿Por qué? De Hashverosh, este es Hashverosh. Y escriba Yafkeda Melech Pekidim, que el rey puso Pekidim, encargados de reunir a todas las mujeres. Entonces, Colman de Lebarta, todo hombre que tenía una hija, y Itmaera, mine, la escondía de él. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si va a recoger un montón de jóvenes, se va a acostar con todas ellas. Yo no quiero que mi hija se acueste con el rey para nada. Ish Yehudí allá Shushan Abirá. Había un judío en Shushan, la capital. Y dice Ish Yemini. Acaba el versículo diciendo que era un hombre Yemini. Yemini es de la tribu de Benjamín. Maike Amar. ¿Cómo vamos a explicar eso que ha dicho el versículo? Ile Yehusa Kaati. Es decir, si el versículo nos está hablando de su yajas, es decir, de su abolengo, ¿sí? Le Yahse Beazil, es decir, que continúe. ¿Por qué se paró en Ben Yair Ben Shimi Ben Kish? Podía haber seguido, ¿sí? Hasta Benjamín, el hijo de Jacob. ¿Y por qué se paró en medio? El Amai, Mashenahani, que es lo que nos viene a enseñar. ¿Por qué se paró justamente ahí? Tana nos enseña una veraita, Kulan al Shemo Nikreu. Es decir, todos los nombres que fueron recordados, al Shemo Shem Mordejai Nikreu, fueron llamados por Mordejai. ¿Por qué? Dice Ben Yair, hijo de Yair. ¿Por qué? Ben Sheheir Leenehem Shel Israel Bitfilato. Porque iluminó los ojos de Israel con su tefila. Ben Shim'i, el hijo de Shim'i. Ben Sheshama el tefilato. Es decir, aquel a quien Hashem escuchó su tefila. Ben Kish, ¿qué quiere decir Ben Kish? Shehikish al Sha'areh Rahamim Beniftejulo. Es decir, que empezó a golpear las puertas del cielo, de la misericordia divina, y le abrieron las puertas. Pregunta de Gemara. Tenemos un problema en el versículo. ¿Cuál es el problema? Dice Ish Yehudi por un lado, y por otro lado dice Yemini. Yehudi va a decir es de la tribu de Yehudá, y Yemini es de la tribu de Binyamin. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice Alma, dice Ish Yehudi, Alma mi Yehuda Kate, viene de Yehudá. Bekarele Ish Yemini, y le llama después un hombre Yemini de la tribu de Binyamin, Alma bi Binyamin Kaate. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Mordejai, Muhtar, Benimuso. Allá, perdón. Es decir, tenía muchos nombres diferentes, y no es esto su yajas, su ascendencia. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Aviv mi Binyamin, Veimo mi Yehuda. Es decir, su padre era de la tribu de Binyamin y su madre era de la tribu de Yehuda. Por eso lo llaman también Yehudí y también Yemini. Veraban en hambre y los sabios decían, Mishpachot, Midgaros Dobezo. Es decir, las familias de Yehuda y de Binyamin vivían juntas. Mishpachá, Yehuda, Omeret. La familia de Yehuda decía, Ana Garim de Midyaled Mordejai. Yo provoqué que naciese Mordejai. ¿Por qué? De lo Katle David de Shimi Ben Gera. Porque David no mató a Shimi Ben Gera. Dice que Shimi Ben Gera, cuando estaba David saliendo de Jerusalén, descalzo, perseguido por su hijo Absalom, y desposeído de todo, salía de Jerusalén, y Shimi Ben Gera lo vio y lo maldijo. Y ahí vino
David y le dijo a su general le quería matar a ese Shimi Ben Gerá, y le dijo, no hagas nada, él no maldijo, Dios le dijo maldice. Bien, entonces, porque David no mató a Shimi Ben Gerá Ben Yemini, de la tribu de Benjamín, pudo nacer Mordejai. Entonces la gente de Judá dice, gracias a nosotros nació Benjamín. Mishpachá Benjamín, Ambra y la familia de Benjamín decía, Minai Kaati, de mi tribu es él. Rabba Amar, y Rabba dice que Neset Israel Amera Leidach Gisa. Es decir, el Knesset Israel dice, inviértelo. Es decir, Klomar, Ish Yehudei Veish Yemini, Garmuli Atzaraze. Es decir, un hombre Yehudí y un hombre de la tribu de Benjamín me provocaron este mal. Explica la Gemara. Rauma Salí Yehudí. ¿Viste? ¿Te fijaste lo que me hizo este judío? Este Yehudí, la tribu de Yehudá. David, sí, que era de la tribu de Yehudá. Uma Shilem Li Yemini. ¿Y cómo me compensó el Yemini? Ma Salí Yehudí. Pregunta. Perdón. ¿Y qué me hizo a mí el Yemini? Y ahora va a explicar. Dice así. Ma Salí Yehudí, ¿qué me hizo el Yehudí? De lo Katle David le Shimi, que no mató David a Shimi. De Idyalet Mine, que yo nací de ahí, Mordejai. Mi decane B Hamán. Y después vino a querer vengarse de Amán. Umashilem li Yemini. ¿Y qué recibí del Yemini, del de la tribu de Benjamín? De lo Katle Shaul le Agag. ¿Por qué? Porque no mató Shaul a Agag. De Idyalet Mine Hamán, de Metzaer le Israel. Y de ahí de Agag nació Amán, que vino a a afligir al pueblo de Israel. Es decir, por un lado dijimos que es un lenguaje positivo, es decir, David no mató a Shimi, es decir, David dice es de la tribu de Yehudá, porque gracias a Yehudá nació Mordejai, por eso dice Yehudí, y Yemini porque nació Mordejai. Ahora dice, no, hay quien lo dice al revés, es decir, que las dos cosas fueron el lenguaje negativo, es decir, porque David no mató a Shimi, entonces nació Mordejai, que por causa de Mordejai, Amán se despertó en contra de los judíos. Y por causa de Shaul, que es de la tribu de Benjamín, que no mató a Agag, el rey de Amalek, nació Amán, que vino a oprimir y a tratar de matar a los judíos. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, Leolam Kaati, Ve'ema Karele Yehudi, Ashum Shekapar Babudah Zara, Shekol Akofer Babudah Zara, Nikra Yehudi. Dice, en realidad, sí, era de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué le llamó Yehudi? Dice, porque fue aquel que renunció a la idolatría. Y todo el que renuncia, cuando ocurrió esto de Nebuchadnezzar que habíamos visto antes. Y cuando una persona renuncia a la idolatría, se le llama Yehudi. Porque está escrito Ati Gubrin Yehuyadin. Es decir, dice ahí Daniel, cuando está con el Selem de Nebuchadnezzar, dice, están conmigo estos hombres Yehudaín, judíos. Bien, así que todo aquel que renuncia a la idolatría lo llaman Yehudi. Hasta aquí nuestro DAF de hoy. Vamos a encontrarnos en un rato para estudiar la página 13 de Hashem.